Bueno, estamos en nuestro segundo bloque de Plural, este espacio donde solemos tratar o buscar entrevistas y tratar algunos temas. En este caso, hablamos durante la semana con el ministro de Trabajo, con Juan Carlos Agulla, el ministro de Trabajo de la provincia, para conocer la situación laboral en la provincia de Misiones. Nos decía que de manera directa, que el sector más perjudicado, entiende, fue el sector de la construcción, seguido por el sector de comercio, que fueron los lugares donde más puestos de trabajo se perdieron. En la construcción solamente registrados hay más de 3.000 puestos que en estos últimos 4 años se fueron perdiendo, pero el ministro cree que esa cifra real podría ascender a 6 o 7.000 personas, ¿no? Pero bueno, hicimos una entrevista, como es habitual en este espacio, con el ministro y nos explicaba en este primer video qué dejan los 4 años del gobierno de Macri en el área de trabajo en la provincia de Misiones. Desconocimiento de los funcionarios públicos respecto a las realidades regionales, desconocimiento de los funcionarios públicos respecto a la realidad de la provincia. Y lo digo con conocimiento de causa, lógicamente. Estos 4 años ha sido gestionar con funcionarios dentro del Ministerio de Trabajo y encontrarme cada unos meses con un funcionario distinto. Es imposible gestionar y seguir una lógica, digamos, con una lógica del Estado totalmente ajena a una política pública definida. Yo suelo contar, y lo he contado en el sector empresarial y en el sector de los trabajadores, específicamente de la construcción, digamos, ¿no? Cuando deja de ser ministerio, se convierte en Secretaría de Trabajo, Ministerio de la Producción y Trabajo y Secretaría, baja de rango el ministerio y se convierte en Secretaría. Uno de los, primero, el funcionario que asume como Secretario de Trabajo, una de las primeras reuniones que tuvo, quería tener una conversación conmigo, y me preguntaba, bueno, se presentaba, me hablaba de sus aspiraciones y sus objetivos, loables por cierto, pero absolutamente alejado de la realidad regional y absolutamente alejado de la realidad de nuestra provincia. Y digo por qué. Porque una de las primeras cosas que le planteé eran los errores del gobierno nacional con respecto a la obra pública, a lo que había significado en el concepto y en la definición que yo le daba hace unos instantes atrás. Y él se sorprendía porque decía, pero si los números macroeconómicos del aporte del gobierno nacional en infraestructura, en obras viales, estamos muy satisfechos con las obras viales nosotros. Pero eso no significa oferta de mano de obra, no significa para nada. Es más, nosotros hemos perdido tantos puestos de trabajo desde el gobierno del presidente, de ustedes. Y no tenía esa información. Él creía que esa inversión en las grandes obras de infraestructura, que son de riqueza y que son de aportes importantes y que es importante, pero esas inversiones no generan puestos de trabajo. Bueno, deja un gran desconocimiento, decía la gestión en el área de trabajo, decía el ministro de Trabajo de la provincia de Misiones, deja el área de trabajo de la Nación un gran desconocimiento por cómo funcionan las obras que generan puestos de trabajo. No es solamente infraestructura y obras viales, que eso no termina generando puestos de trabajo, sino entiende nuestro ministro, el provincial, que se necesita una reactivación en el orden provincial, en el orden nacional, pero con la obra pública relacionada también a la vivienda, a la construcción. Habla el ministro de la obra pública entonces como dinamizadora de la economía y le preguntábamos qué esperan, qué proponen, qué charlaron con el equipo del gobierno del futuro gobierno de Alberto Fernández, que va a asumir a partir de diciembre, qué esperan para una zona como Misiones. En el país en estos 4 años se han perdido casi 160.000 puestos de trabajo del sector privado, ¿no?
Y cuando decimos casi 160.000, decimos sector industrial, sector comercio y sector construcción. ¿Vamos? Y me asiento en lo que nosotros venimos diciendo hace tiempo. Cuando me preguntan cuál es el sector más afectado, yo digo construcción, comercio. ¿Y por qué está buena la pregunta? Porque en el proceso, en estos años, lo que ha cambiado, por cierto, con un sentido altamente valioso, ha tenido que ver los trabajadores del sector comercio y todos los procesos de formación, inclusive del sector privado y del sector de la representación sindical. Y en la construcción, que podemos calcular hoy pérdida de puestos de trabajo entre 8.000 y 10.000 trabajadores, del pico más alto de emisiones del 2015 hasta acá, ha sido un círculo virtuoso el de la obra pública en nuestra provincia y debemos recuperarla. Por eso cuando me entero del crédito que el BID tiene pendiente para direccionar al gobierno nacional que vaya a asumir el 10 de diciembre, pareciera que el presidente electo está pensando en obras de infraestructura. Yo le agregaría obra pública. Obra pública como hemos tenido en los últimos 20 años, y digo, ha sido un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque la definición en obra pública, en construcción de vivienda, de escuelas, de salitas, de centros integradores comunitarios, digamos, ha sido virtuoso en el sentido de una organización pública como el IPROA, en cabeza de una conducción de hace muchos años, y virtuosa en el aprovechamiento de esos fondos nacionales, de ese aporte de las políticas tributarias de nuestra provincia, en generar oportunidades para las familias y puestos de trabajo respecto de los cuales, por definición de las políticas públicas también, fueron todos puestos de trabajo en el marco de trabajo decente, en el marco del cumplimiento de las normativas del derecho de los trabajadores, y que además permitió el crecimiento de las pymes misioneras, de dirigentes misioneros, ¿no? Ahí ha habido un círculo virtuoso que deseamos que se recupere la obra pública y que se recuperen esos puestos de trabajo que se han perdido, porque fue un altísimo círculo virtuoso como consecuencia de las definiciones de las políticas públicas de nuestro gobierno. Desde el año 99, que fue electo Rovira, 12 de septiembre del año 99 para acá. Bueno, los sectores que más se vieron perjudicados, decía el ministro Agulla, fue el industrial, el comercio y la construcción. ¿Qué le pidieron al gobierno nacional, lo que esperan en realidad del próximo gobierno nacional que asume en diciembre? La recuperación, la reactivación de la obra pública. Pero también hay dos aspectos muy importantes que hablábamos con el ministro de Trabajo de Misiones. Por un lado, esa degradación que tuvo el Ministerio de Trabajo de la Nación, que pasó a ser Secretaría. ¿Cómo impacta o qué implicó esa disminución de rango? Claramente uno puede observar que en la definición de los rangos y la conducción de los rangos ha habido una política pública en desmedro de los derechos de los trabajadores, pensado en desmedro de los derechos de los trabajadores, y en desmedro de los trabajadores solamente la contención social, ¿no? Claramente ha habido ahí una definición. Y no me extraña esto, porque yo suelo mencionar que parece que no es lo mismo enterarse de alguna definición conceptual del presidente de la Nación a través de los medios de comunicación que tenerlo sentado al lado. Yo estuve sentado al lado del presidente de la Nación cuando vino a Puerto Esperanza y planteó en esa reunión que deroguemos la ley de insalubridad con respecto a los trabajadores que estuvieron afuera, y con quienes hablé a la salida de esa reunión, a los trabajadores de Alto Paraná, de Piraí, de Papel Misionero, preocupados porque también parecían que estaban enterados. Y no solamente eso, le escuché al presidente de la Nación señalar el convenio de trabajo de los
trabajadores del sindicato de camioneros debía modificarse en contra de los derechos que la lucha de esos trabajadores había logrado. No es lo mismo enterarse por otros medios que estar presente en el momento en que el presidente de la Nación, para mí fue de alto impacto escuchar eso. Y la verdad que las políticas públicas y los derechos, la política pública de los trabajadores, los derechos de los trabajadores especialmente tienen un origen en Juan Domingo Perón. Esto es indudable, y la verdad que por eso es una de las cosas que a mí me satisface mucho formar parte de este gobierno y estar en este lugar. Este es de Perón. Bueno, decía el ministro Agulla dos puntos que nos parecen importantes de resaltar. Cuando estuvo el presidente Macri en Misiones, estuvo presente cuando el presidente pretendía derogar derechos o avanzar sobre derechos de los trabajadores. Por un lado, con la derogación justamente de la ley de insalubridad para el sector maderero, y el otro, quitar derechos o modificar en realidad el convenio de trabajo del sindicato de camioneros. Pero quizás el aspecto más importante de toda esta entrevista tiene que ver con una autocrítica, con una crítica, con un análisis de situación de los últimos 20 años, si se quiere, en el área de trabajo del Ministerio de Trabajo Provincial y la propuesta que Agulla elabora para el próximo gobierno provincial. Hemos podido ir definiendo también claramente que hay sectores en la provincia que son disímiles unos con otros. Por eso creemos que hay que definir regiones que, por cierto, en función de datos ciertos, de índices que tienen que ver con la formación, con la integración del mundo del trabajo, con el sector empresarial, son diferentes unos con otros. Entonces, definir las regiones e instalar en cada una de estas regiones, institucionalizar en cada una de estas regiones una unidad de gestión y de organización que permita ser más eficiente. Y en esa unidad de gestión o de organización tienen que estar los gobiernos locales, del sector público provincial, el sector de formación técnica, de formación profesional, la representación de la universidad y la representación de los sectores económicos que le son propios a cada una de las regiones, ¿no? Claramente el sector sur es absolutamente distinto de lo que ocurre en el sector turístico nuestro. Estos a su vez son distintos de lo que ocurre en el sector Alto Paraná, el sector foresto industrial nuestro, a su vez distinto de lo que ocurre en la zona centro y la actividad primaria, lo que ocurre en el nordeste nuestro también, con el sector maderero, que es mucho más informal, el sector del crecimiento de la actividad primaria en Yerba Mate, en el eje Andresito. Bueno, esta definición, creo yo, estamos absolutamente convencidos, porque por este recorrido esta es la síntesis de lo que yo intento responderle. Me parece que se puedan dar pasos de calidad en dirección a perfeccionar los procesos de formación y que tengan una relación directa con la demanda del sector privado, ¿no es cierto? Obviamente que en estos años la destrucción del trabajo ha sido una constante, pero debemos estar preparados, debemos estar mejor preparados y debemos ser más eficientes en los procesos de formación. Porque además debemos sortear también esta lógica de un gobierno nacional definiendo los programas de empleo o los programas de trabajo sin que exista la participación de los gobiernos provinciales. De hecho, nosotros en la provincia tenemos 29 oficinas de empleo, muchas de ellas subocupadas de gobiernos anteriores y subocupadas especialmente por estos últimos 4 años, que debieran recuperar la dinámica, pero una dinámica con la participación de las políticas definidas desde el gobierno provincial y del gobierno provincial en vínculos con cada uno de los gobiernos locales en cada una de las regiones, con las características propias de cada una de estas regiones. Bueno, habla de incorporar a las políticas públicas de la provincia la idea específica referida a la creación de puestos de trabajo por nódulos, por unidades de gestión, de acuerdo a las necesidades de cada
una de las regiones que tiene la provincia y no bajar proyectos o planes de trabajo que vengan en forma directa desde la Nación. Nos quedamos sin tiempo, volvemos después de la pausa con nuestro tercer bloque.